Mi mamá enfermó a mi hijo. Soy una mujer común y corriente, de esas que se levantan bien temprano para ir a trabajar, que anda todo el día con las patas hinchadas y que ya ni sueña con lujos ni nada, solo con llegar a fin de mes. Mi vida nunca fue fácil. Cuando yo tenía como 14, casi 15, mi papá se fue, sin decir nada. Solo mis papás se separaron y él se desapareció. No volvió a llamar, no volvió a preguntar por mí ni por mi hermano. Quedamos con mi mamá y pues ella hizo lo que pudo. Y una edad fuerte, ¿no, Bella? Para que te dejen así. Un día normal en Latinoamérica se llama esta historia. Dios mío. Like si tu papá te abandonó. No, amore, eso ¿Qué son tus pasa? chistes, tus traumas, pero Pero yo, o ¿cómo vas sea, a pedir like si tu papá te abandonó? pues es que si Eso el es como papá, decirle a un mocho, levanta las manos si estás de acuerdo. no, no es lo mismo. Uy, te van a funar, te van a funar. Mira, a ti tu Es papá que no, tú me haces decir. a ti tu papá no te abandonó. Bueno, no. Entonces tú no puedes dar like. Pero a mí sí me abandonó, yo sí puedo dar Tú like. sí puedes pedir a tu fanaticada. Si Bueno, alguien de los que me está si ven viendo, esto como se sale de el control, papá Dios lo mío. abandonó, pues deje un like. Ahora, no, yo no estoy promoviendo el abandono paternal, no, yo no lo estoy promoviendo, Más solo bien, estoy si están pidiendo. conmigo, pongan un corazón de me encanta, ¿sí? Y si están conmigo, dejen un like. Ah, no, corazón. Dice así. Mi hermano no duró mucho en la casa. Apenas pudo, se fue con una vieja y armó vida aparte y yo me quedé con mi mamá. Éramos solo ella y yo, echándole ganas como podíamos. Nunca tuvimos plata, ni buena educación, ni oportunidades de nada. Todo era a punta de lo que nos daba el gobierno o lo demás a pura punta de fuerza, como quien le arranca algo a la vida con las uñas y los dientes. Mi mamá trabajaba en lo que le saliera, limpiando casas, vendiendo cositas, cuidando niños, cuidando abuelos, y yo ayudaba también, pero no era fácil. Uno no sabe nada, no tiene papeles, no tiene nada. La gente no le da trabajo a alguien como yo tan fácilmente. Y bueno, me fui a enamorar del equivocado, Ruth. Un tipo bonito, sí, con labia, de esos que le endulzan a uno el oído. Listo, empezamos bien. Yo Primer, estaba primer filtro, check. enamorarse del cucaracho. No, bonito, bonito. Ah, Ese es el sí. primer filtro, check. Yo estaba tan falta de cariño, tan ilusionada, que le creí todo. Antes de poder tener plata propia y antes de poder tener algo mío, ya estaba embarazada. Y ahí fue que todo se fue para el piso. Él cambió de una. Dejó de buscarme, dejó de hablarme bonito, ya después ni me respondía y yo con la barriga creciendo y creciendo sin un peso. Solo tenía a mi mamá, que ya estaba cansada también, pero no me dejó sola. Era duro, me daba miedo todo, miedo de no poder darle nada a mi hijo, miedo de que me tocara rogarle a ese tipo, miedo de quedarme estancada, me sentía vacía, me dolía la espalda, los pies, todo. Pero tocaba seguir. No había opción. Ese día que nació mi hijito lloré como nunca. No fue solo de felicidad, era de miedo, porque sabía que desde ese día ya no era solo por mí, era por él que tenía que hacer las cosas. Ya no estaba solo en la barriguita guardado. Y yo no tenía nada, ni trabajo, ni casa, ni apoyo, solo a mi mamá y a Dios. Los primeros meses fueron muy duros, pero al menos estaba con mi bebé. Él comía teta, dormía encima mío, yo lo abrazaba como si así pudiera protegerlo del mundo. En esa época no tenía ni fuerzas para pensar en el futuro, solo quería que él estuviera bien. Dormíamos juntos en la misma cama, en la misma piecita donde apenas cabíamos los dos. Pero eso no duró mucho. Antes de los 4 meses me tocó salir a trabajar, no había de otra. Ya se me estaba acabando la ayuda que me había dado una vecina y mi mamá no podía con todo. Así que dejé al niño con una señora que cuidaba niños en el barrio. Le pagaba lo poquito que ganaba limpiando oficinas, todo el día por fuera y volviendo en la noche, con los pies molidos y la cabeza también adolorida. Yo llegaba a esa piecita y él ya estaba dormidito. A veces ni lo alcanzaba a ver en todo el día despierto. Solo lo abrazaba así todo dormidito y lloraba en silencio sin hacer ruido. Me dolía mucho no estar ahí, me dolía no poder darle más. Era mi hijo, pero parecía que lo estaba viendo crecer desde lejos. Esa pieza era prestada. Una cama de esas viejas, una ventana sin cortina, una estufa de una sola hornilla y una olla pelada. Todo apretado, todo usado, viejo, prestado. Pero al menos yo tenía un techo y le daba gracias a Dios por eso. Aunque a veces me daban unas ganas terribles de gritarle al cielo que ya no podía más y sentía rabia por lo injusta que es la vida. Las otras mamás en el trabajo a veces hablaban de pañales caros, de cochecitos lindos de marca, de que tenían nanas.
Obvio, las señoras a las que yo hacía la limpieza. Y yo callada. Solo tenía mis brazos para cargarlo y unas mantitas viejas que una tía me había regalado, unas cobijitas. Me tocaba lavar pañales a mano en una batea y colgarlos donde les diera el sol. Aún así, a mi hijo yo lo amaba con todo lo que tenía, porque él no tenía la culpa de nada. Para rematar, en esos días, mi mamá también se quedó sin trabajo. Eso fue un golpe duro, porque ya veníamos colgadas, pero bueno, ella se quedó ayudándome a cuidar al niño mientras yo me iba todo el día a trabajar. Entonces yo le daba algo de plata para que al menos pudiera comprar sus cositas y así nos íbamos bandeando y ayudando. Así estuvimos y seguimos hasta que el niño cumplió los 2 añitos. Ya para esa época yo había conseguido un trabajito mejor. Me pagaban un poquito más y en las noches me la rebuscaba con mi mamá vendiendo comida en la calle. Hacíamos empanadas, salchipapas, avena, lo que se pudiera vender y que supiera rico a los vecinos. Nos poníamos en una esquina con una mesita y un cartelito que hicimos a mano. A veces vendíamos bien, a veces no tanto, pero siempre algo de dinero caía. Con eso podíamos pagar arriendo, comida, pañales, lo esencial. Hasta ese momento el niño estaba muy bien, muy sano, muy activo. Era de esos que no se están quietos, que hablan hasta por los codos, que se ríen por todo. Yo soy ignorante en muchas cosas, no lo voy a negar, pero a él lo cuidaba con el alma. Leía lo poquito que entendía, preguntaba cuando no sabía y siempre le hacía caso al pediatra para lo que me dijeran. Por ejemplo, yo nunca le di gaseosa. Eso me parecía que era un veneno para un niño tan chiquito. Tampoco acostumbré a comprarle chucherías de la tienda ni caramelos. Algo me decía que él no necesitaba eso. Si yo tenía frutica, le daba frutica. Y si no, al menos un vasito de agua de panela con pan, pero nada de porquerías de la calle. Y me criticaban por eso, Ruth. Me decían que yo era una exagerada, que el niño tenía derecho, que se le chorreaba la baba ver a los demás comer dulces. Pero yo decía, si no tengo plata para andar llevándolo al médico cada semana, entonces al menos lo cuido porque eso sí lo puedo controlar. Déjame decirte que ese es probablemente el comentario más inteligente que he escuchado de parte de una de tus seguidoras. Qué bien, qué sabia es esa Y mujer. con esa crianza bella, es de Por admirar. supuesto que sí, tiene toda la razón, excelente. Aprendan el resto. Es que era mi manera de protegerlo, porque yo no tenía mucho, pero él era lo más importante que tenía en la vida. Pero todo empezó a cambiar de a poquito, Ruth. Cositas chiquitas que uno al principio no ve tan graves, pero que se van juntando y se vuelven un problema. Mi mamá, con todo y lo que me ayudaba y yo le agradeceré eternamente, empezó a hacer cosas que a mí no me gustaban. Decía que el niño tenía que ser como los demás del barrio, como los de la guardería, que no podía ser tan diferente, que porque si todos comían dulces, a él no le dábamos, que él tenía derecho, que eso era hacerlo feliz. Y empezó a darle todos los caramelos a escondidas. Pinche vieja bruta, con todo respeto, con todo respeto. Pinche vieja bruta. Yo me daba cuenta cuando llegaba y lo veía con la boca pintada o con las manos pegajosas. Después no eran solo caramelos, sino que también le daba más sopa que carne, que es que porque estaba muy flaco. Pero yo sabía que mi hijo era activo, no quieto como otros, y por eso él quemaba toda esa grasa rapidito, pensaba yo. Yo trataba de darle buena comida, así fuera poquita pero buena. Y ella le empezaba a meter esos teteros llenos de coladas de esas baratas, de azúcar, de químicos, de harinas. Decía que era para que engordara, que así se iba a ver más bonito y más sano. Yo le pedía una y otra vez que no, que por favor no hiciera eso, que el niño no necesitaba esas cosas. Ella se ponía muy brava y me decía que yo me creía mucho por leer 2 cositas en internet, que ella había sido criada así, que también nos había criado a mi hermano y a mí así, o sea, que sacó 2 hijos adelante y que estábamos bien y que sabía más que yo. El argumento menos válido que existe. Mire, y aquí estoy, bien. Y la va uno a ver cómo Se está. ponía brava, me gritaba y al final me hacía caso y dejaba de hacerlo por unos días, pero volvía a sus andadas. A veces sentía que ya no podía decirle nada porque igual sin ella yo no podía trabajar. Claro, estaba en una encrucijada. O sea, solas las dos. Al parecer en una ciudad que no era la de ustedes, porque hablaban de que no tenían papeles, ¿no? Pues interrumpo este video para darles una información muy importante. Yo subo videos todos los días. Siempre hay una historia gratuita para ustedes. Sin embargo, también está la opción de ser miembros del canal. Por una módica cuota al mes pueden tener el contenido por adelantado, pueden tener la primicia y bastante. Y también habrá ciertos contenidos exclusivos. Entonces les dejo la información para que les quede muy claro. Todos los días video
No tienen que pagar si no desean, pero si quieren apoyar el arte, hay un valor chiquitico. Ay, ahora sí perdiste la humildad, o sea que ahora hay que pagar para ver tus videos. Te voy a dejar de seguir, perdiste la humildad. No, bellas, no. Solo les hago la aclaración de las dos opciones. Si son muy chismosos y muy fanáticos, pues hay beneficios. Adiós. O hasta en otro país. Ay, no. Pero por dentro Ruth me daba una rabia y una impotencia, porque yo sentía que yo sí estaba haciendo lo mejor que podía con lo poco que tenía. Y me daba miedo que por tratar de ayudarme, ella lo estuviera dañando sin querer. Digamos que con mi mamá todo era normal, lo que se puede esperar de una abuela. Ella era muy alcahueta con mi hijo, sí, pero también era muy amorosa, se le notaba que lo adoraba. Él se le trepaba encima, le sacaba sonrisas, ella lo alzaba y le jugaba como si fuera un pedacito de algodón. A mí a veces me molestaba, pero también me daba tranquilidad, porque yo sabía que por lo menos él se sentía querido y protegido, que no me lo iba a maltratar. Así llegamos a los 4 años de mi bebé hermoso. Él ya hablaba un montón, tenía sus manías, sus juegos, a veces se me dormía abrazado, pegadito. En las noches hacer eso era lo mejor de mi vida. Pero justo ahí, como si todo estuviera esperando para enredarse más, me cambiaron las cosas en el trabajo y no fue para bien. La fábrica donde yo trabajaba era una de costura y empezó a mover gente para que apoyara otras sedes. Entonces me dijeron que tenía que viajar, que era por unos días nomás, que me necesitaban en otras ciudades para así yo enseñarle a las operarias nuevas. El viaje era en bus y era tardado. Y yo no tenía opción, porque la necesidad tiene cara de perro. ¿Qué iba a hacer? De mí dependía llevar comida, pagar el arriendo, comprar lo que el niño necesitara, apoyar a mi mamá. Así que me subía al bus el viernes en la noche y volvía el lunes o hasta el martes si me tocaba. Era matador. Viajaba de noche con frío, con sueño, a veces con hambre, y llegaba a trabajar al otro día como si nada. Me dolían los huesos, la cabeza, la espalda, muchísimo las manos, pero más que todo a mí me dolía el corazón, Ruth, de dejar a mi niño tanto tiempo. Yo lo llamaba cada vez que podía, todos los días, pero a la hora que podía. Solo que a esa edad pues ellos no entienden bien. Solo me decía, mami, vuelve. Y pues eso me partía en dos, me ponía a llorar, pero tenía que aguantar. Y fue ahí en esos viajes donde todo se salió de control. Cada vez que yo regresaba del trabajo matador, sentía que algo no estaba bien. El niño no se veía igual, no era el mismo, lo veía más gordito, pero no un gordito sano, no sé cómo explicarte, era como cuando alguien está hinchado, con la cara pesada o los cachetes colorados, a veces le salían unas ronchitas raras en la piel. Yo le preguntaba a mi mamá y ella me decía que era normal, que todos los niños empezaban a cambiar y que no me preocupara tanto. Y yo pues la verdad, cansada como andaba, le creía y como nada se agravaba, no lo llevaba al médico. Le creía a mi mamá. Quise pensar que era cosa de la edad, que estaba creciendo muy rápido, que eran mis nervios, porque también una carga tanto encima que ya no sabe ni en quién confiar o qué más ideas meterse en la cabeza. Entonces volvía y me tranquilizaba. Así dejé pasar los meses, hasta que un día volviendo de uno de esos benditos viajes, llegué un lunes por la noche, agotada, con el cuerpo destruido, y lo primero que veo al entrar es al niño comiéndose la cena. Mi mamá le había dado una gaseosa grandota, un paquete de galletas y un plato de dulces con un trozo de queso como si fuera Navidad. Yo casi me infarto, me dio un ataque de rabia, sentía que todo lo que yo había hecho, todo el esfuerzo, todo el sacrificio no servía para nada. Me fui de una contra mi mamá y le reclamé, le grité, le dije que eso no era cuidar, que eso era hacerle daño, que cómo iba a dejar que un niño de 4 años comiera eso, que qué tenía en la cabeza para pensar que él necesitaba comer gaseosa y caramelos en la cena. Pues mi mamá se puso peor, más brava, me dijo que yo era una exagerada, que no tenía derecho a reclamarle, que si ni siquiera estaba ahí, que antes agradeciera que ella me lo estaba criando. Uy, gente tirándose factos en la cara. Ambas tienen la razón. Ambas, la seguidora y la mamá. Las dos tienen la razón. Y justo en medio de esa pelea, el niño empezó a vomitar, de la nada. Se dobló del dolor, se quejaba, le empezó la fiebre y se puso pálido. Ahí mismo a mí se me pasó todo, la rabia, el cansancio. Lo agarré y me fui al hospital, no lo pensé dos veces. Ahora tenía era mucho miedo. Lo alcé como pude, le puse una cobija y ahí estaba yo, en un bus al hospital. Ese día allá me dijeron que era una virosis en el estómago. Nada grave según ellos,
Me dieron remedios y otras cosas para que lo tuviera hidratado y con reposo. A los 8 días, mi niño ya estaba mejor, volvió a sonreír, a jugar como siempre, y yo por fin suspiré como si me hubiera vuelto el alma al cuerpo, porque solo las que han tenido a sus hijos enfermos entienden de lo que hablo. Lo verdaderamente terrible no fue esa virusis. Lo verdaderamente terrible no fue esa virosis, fue lo que vino después. Nos tocaba ir al control de crecimiento de rutina, de esos que hacen cada tanto en el hospital. Yo no me lo esperaba. Pensé que todo iba a salir bien, que tal vez el susto de la fiebre era cosa de los niños, pero no. Ese día me senté con el niño en las piernas y la doctora empezó a hacer preguntas, a medirlo, a revisarlo, y me soltó la bomba. Mi hijo tenía sobrepeso, no cualquier sobrepeso, es de ese que ya es peligroso. Tenía el azúcar alta, de esa que puede traer enfermedades serias. Le mandaron muchos exámenes de sangre. Todos salieron mal, Ruth. Colesterol, triglicéridos, hasta anemia tenía. Incluso le habían salido 2 caries, imagínense. Yo no me aguanté. Me puse a llorar ahí mismo delante de todo el mundo. No de pena, sino de rabia, también de mucha angustia. Y es que yo me partía el lomo para que él estuviera bien. Lo cuidé, le puse atención, me informé como pude. Y todo eso se fue al piso por culpa de mi mamá. Porque es que yo se lo pedí 1000 veces. Le dije con calma, con respeto, hasta con súplicas, que no le diera dulces, que no le diera coladas, que no le metiera esas cosas que él no necesitaba. Y nunca me hizo caso. Nunca me ayudó con ese tema. Se hizo la que no entendía, la que sabía más que yo, la que crió hijos sin ir al pediatra y sin la ayuda del internet. Y ahora el que estaba pagando eso era mi hijo. Ese día no sabía ni cómo sentirme. Estaba ahí derrotada ante la salud de mi hijo y sintiendo que todo lo que había hecho no servía para nada. Esa noche, después de salir del hospital, mi mamá me dijo que no, que eso no era posible, que cómo se iba a enfermar el niño por comer lo que come todo el mundo, que los doctores eran unos alarmistas, que eso con unas sopitas bien cargadas se arreglaba en una semana. Eso, con una bebida bien azucarada y con unas papitas de paquete se cura. Que yo estaba exagerando mucho y que me había vuelto una intensa con el tema. Ahí yo la miraba y no lo podía creer. No entendía cómo ella no entendía y no veía lo que estaba pasando. Cómo no se daba cuenta de que el niño realmente estaba mal, que era su nieto y que lo amaba, sí, pero que no todo lo que hacía en nombre de ese amor era bueno para el niño. Me tocó tomar una decisión muy dura. Renuncié al trabajo. No podía seguir viajando ni dejando a mi hijo al cuidado de alguien que no entendía lo grave que era todo eso. Busqué un trabajo de medio tiempo, me metí a hacer empanadas otra vez, vendía lo que podía por catálogo, lo que fuera, pero me tocaba estar presente y vigilar todo, cambiar las rutinas del niño, cocinar yo, empacarle la merienda de la escuelita, hacer ejercicio con él, llevarlo a los controles. Pero a que no adivinen. Aún así, mi mamá seguía a escondidas dándole caramelos al niño y metiéndole galletas cuando yo no estaba. El poquito tiempo que lo perdía de vista, ella le llegaba con sus regalitos. Y el colmo fue cuando un día Ruth la encontré a punto de darle a probar cerveza. Es que una probadita para que él supiera qué sabe. Y ahí fue donde ya no pude más. Se me reventó y se me revolvió todo por dentro. Agarré las cositas de los dos, las metí en la maleta, en un morral, conseguí una pieza lejos en otro barrio y me fui con el niño. Ay, vivimos en un lugar pequeño, apretado, sin lujos, pero este lugar es ya solo mío y de mi hijo. Llevamos casi 6 meses sin hablarle a mi mamá. Me parte el alma porque es mi mamá. Me duele porque sé que ella hizo lo que creía mejor, pero yo no puedo permitir que su terquedad le haga daño al único ser que depende de mí y a quien yo tengo que cuidar, que es mi hijito. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. Ella todavía dice que no fue culpa de ella, que pobrecito el niño, que ahora que lo ha visto de lejos un par de veces está más flaco, que no es feliz, que ahora sí que el niño está enfermo, que ya no se ríe igual, que se había apagado. Pero yo sé que lo estoy descuidando.
que por fin estoy presente con él haciendo lo que me toca, así me duela con mi mamá. Así tenga que pelear contra todo el mundo y así tenga que cargar sola con todo. Porque yo prefiero que mi hijo esté sano y que no tenga dulces que verlo sonreír lleno de azúcar mientras se me enferma por dentro y por fuera por culpa de mi mamá. ¡Caramba! Tengo que decirle, seguidora, tiene absolutamente toda la razón y actuó bien. Ahora, A mí me va a pesar el niño. quiero pedirle a toda la gente que se sintió ofendida por la actitud de la seguidora, a toda esa gente que no tiene ni idea de nutrición, de alimentación, a toda esa gente ignorante porque ignoran. Sorpréndeme. Quiero pedirles que se descarguen en los comentarios en contra de esta seguidora y en contra mía, porque yo estoy totalmente de acuerdo con ella.